Buenas tardes a todos los que nos acompañan acá presencialmente, buenas tardes a quienes nos acompañan por nuestros canales de YouTube y Facebook. Estamos hoy dando inicio a este programa desde el 125, un programa del Subcomité de Extensión del Programa de Arte Dramático de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Hoy nuestro primer conversatorio con Pedro Miguel Rosso. Pedro, buena tarde. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Dentro de este proyecto desde el 125, nuestro primer segmento, los directores invitados. Quiero contarles un poco primero qué es este proyecto que tiene la Facultad de Artes ASAP, nuestro programa de arte dramático, de el director invitado. Dentro de nuestro programa hay un espacio académico dedicado a que nuestros estudiantes se relacionen con el contexto real del teatro en Bogotá. Y para eso hacemos un scouting de esos directores que son como medio rockstar, que están como en el medio, que tienen un lenguaje propio, que han desarrollado en el tiempo y en el espacio una estética, unas premisas para la actuación, unas premisas para la dirección, y que sí o sí en este momento son un ícono para los actores, para los directores. Y entonces este espacio académico los invita a hacer un montaje con nuestros chicos que están en el último ciclo de profesionalización. Y por eso Pedro Miguel. Pedro es dramaturgo, actor, director, guionista. ¿En qué momento, Pedro, pasa todo esto? Desde 1990 en adelante. O sea, 90... Hace 32. Sí, hace 35 años, creo. ¿Y tienes tiempo para todo esto? Pues sí, lo que pasa es que de todas maneras una actividad no necesariamente se hace en simultáneo con la otra. O sea, he tenido etapas donde he estado más dedicado a los guiones, he tenido etapas como esta en donde he estado más dedicado a dirigir, he tenido otras etapas en donde he estado más dedicado a escribir. O sea, a veces Un poquito de Cadáver Exquisito, que también está en temporada. ¿Cómo aborda Pedro, digamos, hoy venimos de ver la clase abierta, la primera clase abierta de los chicos, y cuáles son esas premisas, esos anclajes que tiene Pedro en este proceso de formación? ¿Cuáles son esos puntos de partida con los que empiezas a relacionarte? Porque sí o sí hay un lenguaje ya establecido global en toda la muestra. Para mí el teatro siempre parte de la transgresión. Eso es como lo primero. Me parece aburrido en mis procesos de creación, no en mis procesos como espectador, pero sí en mis procesos de creación me aburre un teatro que no transgreda. A mí me interesa, y esa es como la premisa moral la premisa estética siempre que yo arranco un proceso creativo, y es ¿qué estoy transgrediendo? Cuando usted lee una obra que se llama Contra el Progreso, pues ya como que entramos de frente a saber sobre qué es lo que se está cuestionando. Y cuando Juan Viles me muestra el texto, dije, sí, nos permite transgredir el tema de los horarios de los actores, el tema de las condiciones de producción, el tema de esto, me permitía este tipo de textos pues adentrarme como en situaciones más intimistas, manteniendo esa premisa transgresora que siempre me ha interesado en el trabajo. Ok. ¿Cómo es esa relación, Pedro? Si bien ocupas un lugar de tu profesión, en el lugar profesional del teatro, acá estamos hablando de un ciclo profesional que es con actores en formación, pero ¿cómo es esa relación que entablas como director con un actor en formación? A mí me gusta mucho la pedagogía también.
y me gusta mucho como poder acercarme al actor con herramientas de trabajo lo más concretas posible. Entonces, cuando entro en un proceso de formación, me gusta porque, claro, cuando estoy trabajando con actores profesionales hay muchas cosas que yo no me detengo a explicar, técnicas de calentamiento, de entrenamiento, que estando con los actores, pues he tenido la posibilidad como de desempolvarlas de mi biblioteca, como de refrescar muchas cosas sobre el tema de la acción dramática, el tema del conflicto, o sea, el tema como empezar a recordar todas las herramientas técnicas de las que uno tiene que echar mano y de las que uno echa mano en el quehacer profesional, pero ya uno no las reflexiona. Yo creo que cuando uno trabaja con estudiantes, uno sí tiene que detenerse a reflexionarlas y a que al actor le quede muy claro por qué está ahí, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está comunicando. Sobre todo creo que es eso. Porque creo que cuando un actor está tan joven no es consciente de lo que comunica. Hay actores con muchas herramientas y que comunican un montón de cosas, pero ellos todavía no tienen conciencia de qué es lo que están comunicando y cómo está pasando eso. Sí, muchas veces, no sé, uno tiene cara de loco, de psicópata, pero todavía no es consciente de que tiene esa cara. Yo vine a coger conciencia de eso después de la universidad, por ejemplo. Y eso sí determina, claro, porque hay un montón de condiciones en la energía de uno, en la géstica, en la forma de ser de uno, en la manera de mirar el mundo, pero sobre todo en la manera de conectar sensiblemente con el material, que uno lo hace, pero lo hace de una manera espontánea. Y yo creo, y como que uno de mis intereses es que los actores empiecen a tomar conciencia de esa sensibilidad, porque de hecho como que uno de los trabajos que le puse a ellos es, bueno, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta hacer de tu personaje y por qué? ¿Por qué te cuesta trabajo jugar a un rol de bajo estatus en escena y por qué un rol de alto estatus te sale más fácil? ¿Qué será lo que pasa ahí? ¿Por qué te bloquea el hecho de que el personaje tenga muchos objetos con los que tenga que lidiar en algún momento? ¿Sí? Pero de pronto cuando no tienes objetos entonces y tienes solamente la voz, resulta que sale todo mucho más fácil. ¿Qué será lo que pasa ahí? ¿Cuál será esa relación con los objetos? A mí me parece importante que el actor se empiece a hacer esas preguntas para que empiece a ser más consciente de cuáles son los signos de los que puede echar mano a la hora de abordar una escena. Y pues me divierte bastante. Sí me exige más, sin duda me exige más, me exige preparar más, me exige tenerlo más claro, salirme yo también del tema de sensación solamente y tratar de aterrizar esa sensación en recursos técnicos de los que ellos puedan echar mano. Pero me gusta porque también me obliga a pues, actualizarme, a ponerme al día y sobre todo a eso, a tratar de encontrar un lenguaje de comunicación, porque esto en el teatro y bueno, en las cosas creativas uno no, es que le falta más por acá, es que como que no se siente de verdad, es que como eso al actor para qué le sirve. Y a un actor en formación, un actor profesional le mira a uno la cara y de pronto uno no le alcanza a explicar nada y él ya entiende qué es lo que falta. Pero un actor que está en proceso de formación necesita como unos conceptos muy claros, muy concretos con los que él pueda trabajar. Y eso creo que es lo que me ha exigido, a diferencia de los otros procesos, estos trabajos que son más de índole académico, ¿no? Pedro, escucharte hablar como tan pasionalmente del trabajo con el actor y con el actor en formación, me genera una pregunta y es esa relación del Pedro también actor con el ejercicio de la dirección. ¿Cómo media este Pedro actor también ahí? Porque escucho muchos lugares de la actuación en lo que me dices, ¿no? Sí. O sea, como aparece mucho la actuación ahí detrás, como en simbiosis con la dirección. Entonces, ¿cómo funciona ese Pedro actor con estos actores en formación y también en la vida profesional? Porque, pues, también chévere saberlo. Sí, de hecho, este montaje coincide con una etapa en la que he estado, sobre todo, actuando en los últimos 8 meses. Entonces, claro que tengo el chip físico mucho más activo que el chip de dramaturgo o que el chip de director. Eso sí creo que en algún punto puede generar interferencia, porque muchas veces tal vez yo le estoy diciendo al actor algo pensando en yo como actor cómo lo resolvería, ¿sí? Que no necesariamente es la misma manera como el actor lo va a resolver. Eso es difícil porque a veces la sensibilidad es diferente, entonces yo digo, no, este personaje yo creo que acá gritaría y se pondría histérico, y de pronto el otro actor dice, no, pues de pronto no grita y se queda callado.
y a veces compaginar las dos sensibilidades puede ser difícil, sobre todo porque soy acelerado, soy muy pasional, soy muy incisivo, entonces puedo ser una carga para el actor en ese sentido. La ventaja, creo, es que tampoco estoy cerrado a que el actor me presente otra cosa que se salga de lo que yo tenía montado. O sea, trato en la medida de lo posible de que el actor pueda sentirse lo más cómodo posible en su lugar de trabajo, sin restarle el nivel de exigencia, pero sí que haya un espacio de suficiente tranquilidad, como para que si el actor se está sintiendo raro, violentado, incómodo, tenga el espacio de decirlo y tenga el espacio de proponer una alternativa. Trato en la medida de lo posible de eso porque sé que tengo la tendencia actoral de marcar demasiado al actor hacia un camino. Entonces me toca siempre estar como regulando el Pedro observador con el Pedro compulsivo actor. Pero sientes que ese actor ahí le aporta al ejercicio de la dirección, obviamente. Yo creo que sí, y yo creo que haberme reencontrado con el oficio de actuar, yo llevaba 18 años sin actuar hasta que me volví a parar con este monólogo y después con Nido Teatro en Villa de Leyva y bueno, me sirvió porque sí creo que puedo entender más fácil al actor. Por ejemplo, una cosa que cuando uno deja de actuar empieza a perder es que uno empieza a dejar de empatizar con esos altibajos emocionales de los actores. Cuando ya uno está en contacto con las tablas, uno entiende que sí, el actor tiene que tener una tuerquita floja y entonces le da la cosa y le da. O sea, entonces le da que tiene que estar así porque si no está así, no y no sé qué. Cuando yo he estado menos actoral en mi carrera, esto me desespera más. Como que digo, pero ¿por qué tienes que hacer esto? O sea, no lo tienes que hacer porque y él, no, sí, tiene que estar y tiene que estar bien. Ya ahora que estoy un poquito más actoral, claro, pues, entonces a mí se me inflama el estómago antes de función, me da la neura, se me va la voz. Entonces puedo entenderlos un poco más porque sí entiendo que es que un actor está muy expuesto emocionalmente y está expuesto a una adrenalina y a un estrés muy complejo que yo creo que cuando uno no es actor uno no lo entiende. O sea, uno no entiende el pánico, el miedo, la rabia, el exhibicionismo, el narcisismo, si esta necesidad de aprobación constante. Eso hace parte del oficio del actor y yo creo que cuando estoy afuera me cuesta más trabajo entenderlo, lo juzgo y me neurotizo más. Cuando estoy más del otro lado, como que los puedo entender y digo, sí. Hay más empatía con el ejercicio. Claro, y entonces digo, listo, pues paremos acá, miremoslo mañana, o les digo, sí, genial, ponlo así como tú quieres, y yo ahí los voy paladeando. Esto no deberían escucharlo mis actores, pero sí me parece, porque me parece que esas emociones con las que el actor tiene que lidiar todos los días no son fáciles, y es una de las cosas a las que he llegado en este proceso de trabajo, y es que, o sea, sentir a los actores ahí, a los que yo estoy dirigiendo, al mismo tiempo que yo estar en temporada en una obra y después en otra, sí me ha hecho pensar mucho en eso. El actor está demasiado expuesto todo el tiempo. Entonces, claro, esto es una vaina que sube y baja, pero cuando uno lo entiende, también uno se relaja y uno dice, esto sube, pero esto va a volver a bajar. No pasa nada. O sea, es normal, ejemplo, que en un primer ensayo con público el actor diga, no, ¿qué es esta mierda? O sea, este director que nos puso a hacer, o sea, él se la fumó verde y no sé qué. Claro, es normal, el actor quiere gustar. Eso para mí antes era difícil de entender. Ya ahora, listo, ya entiendo el silencio de escepticismo, entiendo la cosa, ya eso no me afecta. Ya sé que mañana será otro día y pasado mañana tendrán otro buen ensayo y pum, otra vez arriba y después otra vez mal, entonces otra vez abajo. Y hace parte de la dinámica, no tiene por qué ser una cosa ni violenta, ni agresiva, ni torturante para uno como director, como si en algún momento lo fue. Entonces eso me ha permitido también disfrutarlo más. Como que digo, bueno, listo, esto va, hoy están estresados, mañana van a estar tranquilos y lo sé. Eso es súper interesante, Pedro, porque digamos que estos conversatorios no solo están dirigidos o orientados hacia el trabajo del actor, sino también, pues tú sabes que acá en la SAP está el énfasis en dirección y nuestros jóvenes directores también están acá y nos están viendo. Y el ejercicio del director también es súper complejo. Yo estoy un poco en el lado de Pedro de cuando podemos como ganar la dirección y la actuación, nos ponemos en un lugar más sensible con el quehacer del actor. Como que, yo no sé si va a sonar medio hippie, yo no sé si es
sí es un lugar más amoroso, pero sí nos permite relacionarnos mejor con ellos, desde la sensibilidad de ellos y no desde la sensibilidad de uno como director, sino que nos desplazamos a ese lado y las relaciones como que son más fáciles, porque, no sé, yo creo que vengo de una generación de actores o que me tocó con directores muy fuertes, muy como, que son directores, únicamente directores, por ejemplo, entonces, pues como que les importaba un poco lo que dijeron por ahí en el público, la sensibilidad de cómo estés tú, de cómo te sientas tú, incluso leyendo el mismo ejercicio actoral, lo que tú decías hoy. Uno puede acabar un ensayo y decir como, ¿qué ensayo? Esto no sirvió para nada, esto ¿para dónde va? Porque hace parte de mi sensibilidad y ya después estaré en otra sensibilidad y diré como que está muy bien, pero a veces a los directores les cuesta desplazarse hacia ese lugar. Y también creo que los directores jóvenes también porque no por voluntad, no por mezquindad, sino un poco por ignorancia de lo que estamos hablando ahorita. Como que a veces uno no investiga ese lugar del actor, de esa sensibilidad que se despierta, de sí, esos puntos. Igual a mí me parece que hay varios imaginarios que si uno empieza a mirar para atrás los puede rastrear. O sea, hay primero como una tradición muy grotowskiana en la manera de entender el entrenamiento físico, por ejemplo, y esto pues implica como llevar el cuerpo al límite máximo de cansancio, porque desde ahí es que empiezan a aflorar las cosas. Entonces siempre hay como un nivel de desafío, ¿no? O sea, si uno lee hacia un teatro pobre de Grotowski, va a encontrar eso. Y si uno mirar todo el teatro de la crueldad, y si uno empieza a mirar incluso Eugenio Barba también, desde otra perspectiva, pero también, yo vengo de una generación, o sea, yo empecé a hacer teatro en 1990 en Armenia. Y en la provincia, la única técnica a la que nosotros teníamos alcance era Grotowski, Eugenio Barba, porque eran los únicos libros que estaban publicados. Desde ahí empieza a surgir una tradición un poco castrense en la relación con el cuerpo, por un lado. Y por el otro lado, la conexión del teatro con la izquierda colombiana, esto desde los años 60 para acá, sí también genera unas dinámicas muy desde el socialismo y muy desde el totalitarismo en la manera de concebir los grupos y en la manera de relacionarse. Entonces, sí me parece importante como nosotros como teatristas también entender que estamos habitados por esos universos. Claro, yo tuve mi época grotowskiana, entre comillas, muy grotowskiana de coger y gritar y decir aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga y de agarrarme con actores casi que a los golpes. Pero después tuve la oportunidad de cubrir a Peter Brook y me parece que Peter Brook trabaja desde otro lugar, que es el lugar de lo orgánico. Peter Brook, Lecoq, los franceses empiezan a tener una relación con el quehacer teatral diferente, en donde siempre ocurre una negociación. Es casi como hablar de Freud y hablar de Carl Jung, o sea, son cosas completamente distintas. Es como entender. Pongo este ejemplo porque Freud define al paciente como un otro que tiene que ser observado completamente objetivamente, porque él desde su ciencia positiva tiene que diagnosticar al paciente y decir, este es el loco, yo soy el sano y yo necesito que él sea como yo. En un enfoque más junguiano, uno diría que esto tiene que funcionar como un sistema de comunicación en donde el terapeuta realmente es más un orientador que posibilita recursos para que el paciente llegue a una solución que probablemente no sea la que el terapeuta está proponiendo, sino una un poco más consensuada en un diálogo más real, ¿sí? Y muchas veces cuando se plantea eso, entonces, eso es un cualquier cosismo, eso es un hipismo, eso es no sé qué, porque claro, la certeza nos da una seguridad, pero que es completamente ilusoria. O sea, entonces uno con esta seguridad hablando durísimo, no sé qué, entonces uno cree que va a llegar más rápido. O sea, no es porque uno sea tampoco un hijo de puta, pues, que quiere cagarse en el actor, perdón las groserías, pero no es eso, sino que uno cree que así va a ser más efectivo. No es verdad, para mí. Lo que dice Peter Brook, o sea, lo que tenemos que buscar en el teatro es dónde está la vida. Y la vida es una cosa que se construye entre varios seres, no se construye desde una persona. El olfato de uno como director es en dónde está la vida y en dónde uno no siente que hay vida y tratar de responderse porque tampoco se trata de no, fluyamos y entonces esto acá, marica, todos miremos las estrellas. No, o sea, hay que responderse por qué,
pero hay que tratar de encontrar esa respuesta en lo relacional, no en la relación autoridad-actor, que es a lo que muchos de nosotros nos tuvimos que enfrentar en nuestros procesos de formación y en donde yo creo que, y de donde yo estoy tratando de salirme ya desde hace un par de años, ¿no? Suena chévere, Pedro. Suena muy interesante como entender por dónde has transitado, por dónde has viajado, de dónde has llegado, y eso como que me lleva a hacer la siguiente pregunta. Si existe ese método al que tú llegas o esos parámetros de construcción o de creación de un proceso, ¿cómo es ese método que Pedro, por el que lleva y por el que guía a su equipo de trabajo? Sean los estudiantes en formación, sea tu equipo profesional de trabajo. ¿Cómo es ese método? Si le podemos decir método. Pues yo diría que si yo tengo que definirme en alguno de los oficios de todos los que ejerzo, yo me definiría como dramaturgo. Entonces mi punto de partida siempre es el texto. Yo sin un texto no puedo trabajar. O sea, no soy capaz de hacer creaciones de, no, vamos a hacer un ensamblaje. Podemos hacerlo, pero sí tiene que estar atravesado el texto como herramienta fundamental. Y cuando yo no encuentro el texto y no encuentro los dispositivos que lo abren, no puedo crear. Yo sé que hay actores que no crean desde ahí, pero yo para poderle ayudar a él necesito saber qué terreno estoy pisando, qué historia estoy contando. Ya hablándolo en términos técnicos, es qué pasa en la obra, cuál es la acción dramática, cuál es el conflicto que moviliza la escena, cuáles son los objetivos de los personajes, cuáles son las tareas escénicas. Ahí sí se me sale el clásico, ¿sí? Y ya desde ahí uno empieza a mirar, pero después ya eso empieza a cambiar. Porque entonces, listo, viene el texto y cómo se escucha el texto, pero sobre todo, para mí sobre todo es como el personaje. ¿Qué le está pasando al personaje? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuál es el área invisible? ¿Qué es lo que el personaje esconde, que no se atreve a admitir, que ta? Ahí va la primera capa, pero después llega la parte escénica en donde yo creo que lo más importante es el juego. O sea, ¿cómo hago para traducir ese análisis dramático en juego? Si yo estoy pensando que, voy a ponerlo en términos concretos, que hay un personaje que quiere saber algo del otro y necesita saber algo del otro, pues lo puedo traducir en el juego de que, no sé, tú vas a tener siempre el pecho escondido y el otro va a tratar de buscarte siempre el pecho. Y entonces cada vez que te vea el pecho tú te vas a sentir vulnerable. Es una manera de, a través de un juego físico, hacer que el conflicto dramático se empiece a volver concreto en lo relacional. Y desde ahí, entonces los actores empiezan a proponer y a proponer cosas y después empiezo yo a marcar. O sea, yo siempre pienso que un proceso de montaje tiene como 3 capas. La primera capa la pone el actor, que creo que es como la improvisación, y sobre esa capa entonces uno hace comentarios y el actor busca no sé qué. La segunda capa la pongo yo, y ahí también se me sale lo nazi freudiano, que es la marca, la partitura, y ahí sí ya soy muy estricto con la partitura, pero en esa segunda, no en la primera. En la segunda capa sí soy muy estricto con la partitura, la mirada, el timing, porque ahí ya entran otras cosas que para mí son muy importantes también. Lo musical, por ejemplo. A mí me parece que el teatro es supremamente musical. Entonces no es lo mismo que yo esté hablando rápidamente y de pronto suspendo y hago una pausa, a que yo esté hablando y haciendo una pausa y después hablando y haciendo otra pausa. Son 2 percepciones completamente distintas. Entonces, para mí, como entender la música de la escena a través del juego del actor es clave y por eso soy tan cansón con los actores. Aquí para, aquí acelera, esto un poquito más despacio para poder encontrar esa música como es y después empezar a encontrar la composición, que para mí es básicamente empezar a jugar geometría. O sea, ¿cuál es la relación espacial que empiezas a relacionar acá? ¿Será que es más chévere una diagonal o será que es más chévere una línea recta? ¿Qué tanto espacio? Si les dejo harto espacio, ¿el conflicto gana o el conflicto pierde? ¿Y qué pasa si los estrecho un poquito más? Y ahí empieza la segunda capa. Y ya la tercera es como ya la última, que yo diría que es como la de ensamblaje, que es la que empezamos esta semana. Y es ya decir, bueno, ¿esto cómo va a quedar en términos de producción? Esta escena cómo se viste, esta escena qué color tiene, esta escena qué diseño de luz tiene, esta escena qué diseño sonoro tiene. Yo siento que uno tiene que empezar a atravesar la escena por todo lo sensorial. O sea, lo que se ve, lo que se oye, lo que se percibe espacialmente, lo proxémico, y empezar a hacer el checklist. Entonces, proxémicamente cómo está, sonoramente cómo está, actoralmente cómo está.
y ya ahí sí ya, pues nos vamos a lo que diga el público. Usualmente el público habla y usualmente yo remonto después, soy terrible. Porque pues yo pienso que un estreno siempre es, pues, o sea, uno nunca sabe realmente lo que está haciendo hasta que estrena. Cuando uno estrena, uno dice, uy, yo tenía que decir esto, ya puedo empezar a jugar para mí. Pues lamentablemente no, pues, no siempre lo puedo hacer. Por eso trato siempre de buscar montajes que no sean tan numerosos para poder tener ese proceso de depuración y de trabajar con gente que esté conectada con ese tipo de trabajo y que le interese el teatro más como oficio que como profesión. Eso para un profesional no es interesante. Además, si les dijera lo que se paga por ensayo en teatro temporal, sería menos interesante todavía. Entonces sí me interesa trabajar desde ahí, desde la gente que quiera relacionarse con el teatro como un oficio, como una artesanía y no como una profesión. A mí el teatro como profesión no me interesa, me da pereza. Entiendo que haya gente que lo tenga que hacer, lo respeto profundamente, pero pararme ahí no quiero. O sea, como tiene que tener la obra lista tal y esta obra es para presentar yo no sé cuántas funciones y ya hay contrato firmado y tiene que hacerlo, no. Si la obra no está viva, si la obra no comunica algo que a mí me interese, si no genera una relación con el público que a mí me interese, no me interesa. No me interesa hacerla y no me parece que valga la pena todo ese esfuerzo para generar una relación netamente profesional con el espectador, ¿no? Tenemos estas 3 capas de las que nos hablas, que es como interesante pensar en que dentro de esas capas manejamos un lenguaje en la academia que nos encontramos siempre con los directores, donde hay unos puntos o unos anclajes que todos utilizamos, pero tú utilizas un par de palabras que a mí me gustan un montón y que quiero descifrarlas contigo a través de tu práctica. La partitura es la primera. ¿Qué es para Pedro esa partitura de la que nos habla? Composición rítmica, composición espacial, composición visual. Entonces, una pregunta, ¿cuál es la gama de colores, cuál es la paleta de colores que estás usando? Porque sabe que como yo empecé en pues mi proceso de formación en la SAP, siempre creo que tuve una formación buena en cuanto a análisis de texto, Stanislavski, todo el tema de la tarea escénica, yo creo que fue una muy buena formación, pero en ese otro campo no, porque de todas maneras sí había un dejo, debo decir que un dejo un poco del nuevo teatro, de que se sentía que vestir la escena era como una cosa burguesa, como que eso lo hace es el teatro burgués. El teatro del pueblo se preocupa solamente por el contenido y no se preocupa por la forma. Ahí yo ya decía, no, hay que romper con esto y la composición plástica es tan importante como así sea sencilla. Yo no soy de composiciones plásticas por allá grandísimas, no. De hecho, es demasiado sencilla. Pero si va a ser una botella, pues cuál es el color de esta botella, en dónde está, cuál es el peso. Y empezar a entender esto. Afortunadamente he tenido la suerte de contar con un muy buen director de arte conmigo, Leandro Musi, que ha estado trabajando conmigo desde hace como 8 años y le he aprendido mucho a él como artista plástico y empezar a entender que con los objetos también hay una relación sensible, no solamente con el texto, no solamente con el actor, es un todo que se integra. Entonces no es solamente partitura, para volver al tema, no es solamente esto que representa el azul y entonces este azul tiene una conexión con este verde y tiene, sí, eso cómo conecta entre sí, pero también esto qué ergonomía tiene. El actor lo alza, ¿en qué bolsillo lo va a meter? ¿Lo va a meter acá? ¿Cabe o no cabe? Porque si el actor va a tener que hacer esto, no funciona. Si yo necesito que lo entre rápido, entonces hay otro nivel en la partitura que es el nivel ergonómico. Y es que tiene que ser fluido, o sea, tiene que ser fácil. No puede ser complejo, que es que estas son unas gafas, pero son de vidrio y entonces se caen, entonces el actor las tiene que acomodar así y entonces el pobre cada vez que las va a poner, no, o sea, esto tiene que tener, y en eso soy exhaustivo también, esto tiene que tener un mecanismo que abra y que se ponga para lo que sirve. Esa es como una primera capa. La segunda capa de la partitura yo creo que es lo que representa. Ya, entonces primero es el uso que el actor hace de esto, y esto aplica no solamente para el espacio, para el objeto, sino también para el espacio. Ejemplo, si estás poniendo los billetes acá, el público no los va a ver. ¿Cómo haces para que el público los vea? Pero que tú puedas llegar allá fácil. O sea, si vas a cogerlo con esta mano, pues no es orgánico y se va a ver raro allá, pues agárralo con esta que lo tienes más cerca. Parecen bobadas, pero cuando usted empieza realmente a analizar, hay un montón de escenas que se pueden caer sencillamente porque la ergonomía no es la apropiada.
Entonces están desde unos esquemas espaciales que les complican la vida y no permiten que la esencia de la escena pueda aflorar porque están muy enredados con esas cosas. Entonces es como primero desenredar la vida, desenredarle la vida al espectador y al actor, o sea, que el espectador pueda ver fácil lo que yo necesito que vea y que el actor pueda mostrar fácil lo que necesita mostrar. Ya llegada a esa etapa, entonces viene ahora esto que representa, quiero usar plástico, realmente quiero trabajar con estas texturas o quiero trabajar unas texturas más industriales, más metálicas, más, sí, qué tipo de textura, después qué tipo de color, sí, y ahí viene la otra partitura que es la partitura sonora, y es decir, yo cómo quiero que suene y rítmicamente, cómo quiero que el público se relacione allá. Temáticamente también, bueno, es que son muchas capas, pero temáticamente también es muy importante porque el ritmo no tiene que ver solamente con la velocidad y la lentitud, el ritmo también tiene que ver con el nivel de interacción y de transgresión que yo estoy estableciendo con el público de acuerdo con el patrón de intensidad que estoy manejando. Ejemplo, si yo digo voy a hacer los relatos eróticos de Anais Nin y en mi línea de intensidad va a ser como el erotismo y cada vez voy acercándome más al máximo nivel de lo erótico. Si ya esa es mi premisa, entonces yo empiezo a organizar el material de manera tal que lo menos erótico o lo más superficial del erotismo esté por acá y lo más intenso del erotismo esté por acá, ¿sí? Entonces el ritmo no tiene que ver solamente con la cosa musical de lentitud y velocidad, sino con el nivel de interacción que estoy produciendo con el espectador. Entonces, en tanto sea más transgresor, por ejemplo, para mí, pues el ritmo aumenta y eso uno lo siente, yo no necesito preguntarle a nadie, yo estoy ahí sentado y yo empiezo a sentir que el público hace así, que el público hace así, que el público baja, que el público sube, entonces a veces uno dice, uy, espere, guardemos esto está muy fuerte, esto podemos correrlo un poco más para el final para poder mantener una línea ascendente si eso es lo que me interesa. A mí me interesa llegar a un crescendo. De pronto hay otros montajes que no, de pronto les interesa ir bajando y al contrario terminar suave, suavecito y que no pase nada más, como en Irreversible de Gaspar Noé, que en Irreversible empezamos con lo más fuerte y terminamos con lo más suave porque justamente ahí es donde está la línea. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que la partitura está en un montón de niveles y yo creo que por eso el teatro es tan extenuante, porque usted como director tiene que estar con todos los sentidos abiertos para poder mirar esta línea y poder ver que estas líneas se conjuguen entre sí. Es como esa composición sensible, y decir sensible es desde todos los sentidos, la construcción minuciosa, la organización, el agenciamiento de todos los elementos desde los sentidos. Tiene un poco que ver con el concepto de la mirada estereoscópica de la que habla Bruch en Más allá del espacio vacío. Él habla justamente de eso, de cómo activar en el director el pensamiento simultáneo. Eso es lo que me parece más difícil de dirigir. Porque entonces, claro, yo soy actor, entonces yo puedo pensar, el actor necesitaría esto, pero a la vez tengo que pensar en el ritmo. Claro, el actor se la está soñando, pero esto va súper lento y la gente se está durmiendo. Pero de pronto si lo acelero, entonces no va a quedar claro lo que yo quiero comunicar allá. Entonces, ¿cómo hago para acelerar esto, pero que se entienda acá, pero que se entienda en la otra capa? Y por eso es que uno se vuelve chiflado en este trabajo. Y por eso, pues, rara vez uno lo logra, además. O sea, yo debo decir que lo he logrado pocas veces. Lo que pasa es que cuando lo he logrado se siente y se logra marcar, pero muchas veces no lo logro, muchas veces es un trabajo fallido porque no encuentro la organicidad y me parece que también es normal, ¿no? Acción física, acción dramática. Sí, pero sobreestimadas. Sobrevalorada la acción física. Sobrevalorada la acción física y la acción dramática porque claro, como nos criaron con esa cadena, entonces nos dan una certeza. Es que no tienes claro el conflicto. Cuando tengas el conflicto, vas a tener claro eso. Estás causándole una úlcera a muchos actores y directores. No, pues es que las certezas son maravillosas porque le dan a uno una seguridad, pero es una seguridad ilusoria. O sea, uno dice, sí, yo voy a estudiar el conflicto y cuando estudie el conflicto voy a aprender a hacer teatro. No vas a aprender a hacer teatro nunca. O sea, es la verdad. O sea, yo he visto obras de Rafael Spregelburg, con perdón, el niño genio del teatro latinoamericano, muy malas, después de haber visto obras maestras. Pues pero no porque Rafael Spregelburg sea muy malo, ni mucho menos, es un tipo genial, pero es que hacerte esta vaina bien es muy difícil. ¿Y cuántos grandes escritores que uno le ha leído vainas malas?
Y a mí me parece que eso no hay que tenerle miedo tampoco, ¿sí? Porque es que a veces la academia nos pone como a gente en un pedestal y entonces el maestro Santiago García, entonces, sí, qué pena, perdón, profano, pues sí, pero también, pues a veces se le quema el pan, se le quemó el pan también a veces y es normal. Y lo admiro profundamente y aprendí, leí la teoría y la práctica del Teatro La Candelaria y los admiro profundamente. Pero eso no quiere decir que haya recetas mágicas que me vayan a salvar de ese horrible vértigo que se siente de volver a salir a escena. Yo pensaba eso antes. Yo decía, no, como tengo el conflicto dramático y como está la tarea escénica, eso mejor dicho sale porque es que es así. Pues si usted quiere creerlo, pero eso no funciona así. Porque si el actor no conecta de manera sensible con el material y si usted no logra encontrar una relación sensible en su relación con el actor, está jodido. Pero también me parece que ese es el reto bonito. Es uno como director decir, ¿por dónde puedo encontrar y tratar de desentrañar qué es lo que a él le está pasando con todo ese material? Ahí vamos con la pregunta que viene, que me parece súper chévere para un director, y es, ¿cuál es esa cualidad, esa habilidad, esa destreza, no sé, ese lugar que tú admiras en un actor? Que dice, el actor que tenga esto, me encanta trabajar con él, a Pedro Miguel. Me gusta el actor flexible. Y confío mucho en el actor intuitivo. Desconfío mucho del actor intelectual. O sea, los mejores actores con los que he trabajado, uno en primer ensayo uno es como bobo. O sea, no saca nada, no propone nada. Lee y uno le dice póngale emoción y no le pone emoción. Pero es que tienen, o sea, estos grandes actores, no sé, Rosa Amelia Martínez, por ejemplo, una de las grandes actrices con la que he tenido oportunidad de trabajar, tiene un poder de intuición tremendo, que solamente sale como a la segunda, tercera semana de ensayos. O sea, y es muy loco porque los más racionales empiezan muy bien. O sea, entienden el texto, desbaratan, construyen las emociones, no sé qué. Y de pronto, estos actores intuitivos en la tercera semana hacen una vaina, ¡pum! Y usted no sabe de dónde salió. Porque son unos actores que confían en su intuición, entonces lo van guardando, pero no se les nota. Y parecieran tontos. No son tontos. Tienen una intuición tremenda y lo que pasa es que no han encontrado la puerta. Están buscándola, y cuando la encuentran, ¡fuf! Eso se va. Es increíble, o sea, y eso siempre me sorprende mucho cuando uno encuentra esos actores así, porque me parece que esos actores intuitivos no están prejuzgando el material, están dejando que el material les comunique, que el material les hable, y desde ahí empiezan a reaccionar. Sí, me parece que a veces cuando un actor trabaja muy desde el logos, me incluyo, cuando un actor trabaja muy desde el logos, no permite que entren otros elementos significantes a enriquecer la cosa, porque ya es lo que el logos diga. Sí, pues el análisis de texto puede decir eso, pero después todo ese análisis en el escenario se cae, porque el actor no conecta por ahí y de pronto conecta por otro lado que usted no se imagina y la escena se resuelve. O sea, por una cosa completamente absurda. Pongo un ejemplo. En nuestras vidas privadas nosotros teníamos a 5 actores, teníamos a 4 en la familia y era una comida familiar en donde toda la gente se sacaba todas las porquerías que había en esa familia, todos los secretos, y la escena no podía arrancar. Y uno de los personajes se compraba una lora, y la lora entraba, pues ella decía que la lora le repetía todas las cosas. Pues en algún momento, cuando ya no sabíamos qué hacer con la escena, cogimos a la actriz que estaba en bambalinas porque no estaba en escena y la volvimos la lora. Y ya. Ahí no servía ni conflicto dramático. Ay, que el conflicto dramático es la tarea escénica. Todo estaba, pero la escena no estaba. Cuando entra la lora, entonces dice, es que tu papá es un pederasta. Y la lora dice, pederasta, pederasta, pederasta. ¡Pah! Todo el humor de la obra se disparó y todos los conflictos que estaban latentes de un momento a otro se disparó solo porque hay un actor que empezaba a repetir algunas palabras aleatoriamente con lo que su improvisación le iba dando, y cada repetición entonces empezaba a meter el dedo en la llaga y de pronto los conflictos empezaron a abrir y no sé qué. Si yo no decido meter la lora ahí, no pasa. ¿Y eso qué es? Es una cosa completamente intuitiva, no hay fórmulas para eso, ¿no? Entonces sí creo que ese valor de la intuición lo valoro especialmente porque sé que a mí me cuesta, o sea, sé que soy una persona muy de logos
y que siempre trata desde la razón de estarme adelantando. Entonces, cuando un actor me echa zancadilla y se me mete por otro lado, pues me gusta porque me sorprende. O sea, me sorprende y me saca de la zona de confort y me obliga a reinventar también la escena. La mayor dificultad que enfrenta un actor. Pues yo hablo por mí como actor. La fe. Y eso era una cosa que me explicaba la maestra Heidi. Pierdes la fe y un actor no puede perder la fe, pero a veces me gana el pesimismo. Entonces a veces me ha pasado a mí como actor y he visto que le pasa a actores. O sea, van adentro y el público empieza a reaccionar mal y de pronto el actor dice, esta obra es una mierda. Y eso se le nota. O sea, puedo decir casi la milésima de segundo en la que el actor dice, esta obra es una mierda y ¡fum! Se empezó a ir para abajo todo, por más que él esté físicamente, que la tarea escénica, que no sé qué. Sí, él está tramitando un montón de cosas técnicas, pero si perdió la fe, no puede. No puede. Y sobre todo el actor de teatro, ¿no? El actor de audiovisual puede cortar y recuperar la fe en el break. Va y se toma un tinto, recupera la fe, habla con su coach. Sí, pero lo puede hacer. O este día de rodaje le salió pésimo, pero al otro día lo puede recuperar. El actor de teatro no puede perder la fe. Está condenado a ser un optimista empedernido. Yo creo que por eso es que no puedo dejar de actuar, porque si no, quién sabe en dónde estaría. Pero es muy difícil porque no es una cosa técnica. O sea, ¿cómo mantiene uno la fe? ¿Cómo hace uno para seguir siendo optimista y en el fondo decir, esta obra, aunque esté mal de ritmo, la podemos sostener y seguimos pegados en el barco hasta el final a toda costa? Eso me parece que es súper valioso y creo que cuando el actor lo tiene, ya, o sea, el barco se salva, aunque la obra salga mal. Muchas veces la obra sale mal, pero el actor se salva y logra salvar su trabajo porque no perdió la fe nunca. Pedro, podríamos seguir hablando acá como 3 horas más, pero ahora viene un segmento muy bonito que es poder conversar con nuestro público que está acá presente y el público que nos está siguiendo a través de la transmisión en vivo. Y es que ellos te puedan preguntar. A veces uno quiere como cositas muy puntuales con el director que tengo ahí, preguntar dentro, porque estoy dentro del proceso, porque lo he seguido, porque lo he leído, porque la gente que lee tus textos dice, pero este man, ¿qué le pasa en la cabeza? No sé. ¿Por qué escribe eso? ¿Por qué tan crudo? ¿Por qué tan doloroso todo? Entonces, pues bienvenidas las preguntas para ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta, desde la dirección, desde la actuación, desde la dramaturgia, desde la gestión, desde la producción. Digamos que tenemos acá un artista polifacético en el arte escénico, que coge como todas las líneas. Entonces eso es también muy interesante porque debatirse en todo eso no es tan fácil como a veces la gente piensa, ¿no? Como, es que hace de todo, por eso es que le sale chévere. Sí. Y no, es que hace de todo. Y no sale chévere. Y le falta a uno tiempo en el día, ¿no? Se acaba el día y uno como, bueno, necesito unas 4 horitas más. Entonces no sé si cualquiera de nuestros asistentes de hoy quiere preguntar. Por allí tenemos una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Tengo un comentario y una pregunta que condiciona la otra. El comentario es que pues estoy de acuerdo con lo que dices de que la academización de la dirección le ha quitado la parte empática y se me hace que es algo que los directores, yo no soy director dentro del claustro, pero sí en procesos externos. Y eso enriquece la escena y me parece bueno que lo traigas aquí a colación con la audiencia. Y la pregunta que condiciona la siguiente es, si te has enfrentado a dirigir tus propias dramaturgias, y la que condiciona la anterior es, ¿cómo es enfrentarse a ese proceso de ver lo que está en papel en escena? Pues lo que pasa es que sí, yo tengo una relación con la dramaturgia y la puesta en escena íntima. De hecho, es más la excepción que yo dirija un texto no escrito por mí. Lo he hecho, pero no es lo más habitual. Casi siempre escribo lo que dirijo. Entonces tengo como eso muy ya dentro de mi ser. De hecho, pues cada vez que cito la obra que presento mañana, escrita, dirigida, actuada, producida, vendida por mí. Hasta el video mismo. Sí, todo. Yo todo. Entonces, para mí no es un terreno ajeno. Esto fue una discusión académica en su tiempo muy candente acá porque decían, un director no se puede dirigir a sí mismo porque si no, entonces va a tener una visión parcializada, no sé qué. Yo creo que eso hasta cierto punto es real si usted
como director se enamora del dramaturgo. O sea, pues es que hay que volver a partir del hecho de que somos seres humanos y de que todos nos equivocamos. Esto de que el dramaturgo por allá, entonces el dramaturgo es impecable, no, eso no existe. Eso es una utopía, eso no existe. Entonces, creo que eso es para mí súper importante, o sea, tener siempre la humildad. Para mí la humildad es muy importante como creador. Me parece que cuando yo pierdo la humildad, la embarro. Me parece que uno tiene que tener la profunda humildad, pero es un ejercicio difícil, ¿no? El balance entre la humildad y la fe, ¿no? Porque una cosa es ser humilde y otra cosa es perder la fe y volverse un escéptico. Pero digo, como creador yo tengo que entender que yo puedo crear un universo dramatúrgico, pero que puede estar lleno de falencias que probablemente después al director le va a tocar corregir. Y todo bien, ¿sí? Obviamente tengo que confiar en el impulso, tengo que confiar en que hay algo bueno que contar ahí, sí, pero yo tengo que confiar también en que la escena después me va a exigir un montón de cosas que yo como dramaturgo no voy a poder cumplir. Siempre me pasa, de hecho. O sea, yo escribí Nuestras vidas privadas y la recorté, o sea, le tuve que hacer un recorte como de 45 minutos, una hora, de texto que me encantaba. O sea, yo lo leía y yo decía, esto es increíble, Premio Distrital de Dramaturgia, es increíble. Y la verdad es que yo creo que se leía muy bien, pero en escena, no, los actores se paraban en las pestañas y no llegaba porque el texto estaba muy literario. Y ahí toca, con todo el dolor del alma, decirle al Pedro dramaturgo, hazte a un lado, que Pedro director necesita que este espectáculo tenga ritmo, porque quiero que la gente se mantenga ahí, como sea, y cómo empiezo a cortar sin perder, obviamente, la línea comunicativa de lo que me interesa, pero para que la gente no se quede dormida, porque si la gente se queda dormida, ¿cómo va a entender lo que les quiero decir? Y entonces ahí el director tiene que matar al dramaturgo. Siempre he pensado eso. Y después el actor tiene que matar. Esto es un asesinato en serie. O sea, primero el actor tiene que matar al director, el director tiene que matar al dramaturgo. Eso tiene que ser así. O sea, y lo mismo, cuando yo estoy actuando, yo no estoy dirigiendo. Y lo que prima es cómo el actor lo va a resolver ahí. El director puede decir 1000 cosas, pero el que está ahí poniendo la carne en el asador es el actor, y ya ahí ya me toca echarles la bendición y mandarlos a la guerra y miren a ver cómo resuelven, ¿sí? Pero antes yo tuve que haber matado al dramaturgo, ¿sí? Es una etapa de asesinatos, y el único que sobrevive es el actor para mí. Es el único. Para mí el teatro es el actor. La luz se puede caer, sé que la composición, que la partitura, sí, pero si el actor se mantiene, la obra se mantiene. O sea, él es el eje de todo, él es el que él es el que queda de dueño al final de todo. Pero no sé si eso respondió a la pregunta. Sí. Por aquí teníamos otra pregunta. Gracias. No, está prendido. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí. Bueno, primero, pues gracias por tu tiempo. Tenía 3 preguntas. No sé si son muchas, tampoco. El primero es recuperar un poco esto de lo que hablabas del papel de la autoridad, digamos, en la relación de director y actor, en el teatro pues, que su merced propone, ¿sí? Estaba pensando en si de pronto usted ha concebido una serie de ejercicios para lograr que este director o este actor pueda concebir al otro, no como un otro con O minúscula, digamos que yendo a estos postulados que su merced da de Freud, por ejemplo, sino un otro con O mayúscula, es decir, el otro que también tiene dificultades, tiene sueños, tiene metas, y entonces, ¿cómo es ese ejercicio, sí? Desde el director para concebir al otro, al actor con O mayúscula, y desde el actor al director. Esa es la primera. La segunda siento que su merced ya la respondió con la anterior, que es cuál es la retroalimentación de cada una de estas facetas de creación de Pedro, es decir, el Pedro escritor, el Pedro productor, el Pedro guionista, también el Pedro pues dramaturgo en su totalidad, y cómo se retroalimenta cada una de esas, ¿sí? Es decir, qué aportaciones le hace el Pedro escritor al Pedro de pronto que es actor, por ejemplo. Y la tercera, que me pareció muy interesante, perdón si las preguntas se están yendo un poco extensas y no grandes, pero
son cosas que me hacen ruido y me parecen muy interesantes, es el papel del teatro y la política que su merced también mencionaba, es decir, el teatro como un ejercicio contestatario y contra el poder. Yo me preguntaba cómo se concibe un teatro así y cómo se concibe desde el otro lado, es decir, ¿podemos concebir un teatro que emane desde el poder, desde el paradigma, o este ejercicio teatral, pues usted consideraría absurdo? Esas son las 3 preguntas. Gracias. Bueno, trataré de ser conciso. La otredad. Yo, la verdad, pienso que a mí lo único que me ha servido para empezar a conectar mejor con los actores es ser mejor persona. La verdad. Pero es cierto, es que el problema es que el arte es una cosa de egos muy tenaz. Entonces, todos queremos sacar nuestro nombre limpio, obviamente. El actor quiere sacar su nombre limpio, el otro tiene... Pero a veces lo que pasa es que la ansiedad y la egolatría por quedar bien y por sentir aceptado y por triunfar no puede estar por encima del ser humano que yo tengo al frente. Y tengo que tratar de entenderlo. Si yo no me paro desde mi relación como ser humano con el actor, no creo que pueda usted llegar a la otredad. Esto de que, es que somos profesionales, entonces tenemos una relación profesional, entonces tú márcame, yo no puedo trabajar con un actor así. O sea, tú márcame, no sé qué, no, yo necesito poder echar un chiste, o sea, yo no le estoy diciendo que me tiene que contar su vida privada, pues, ni mucho menos, pero que si yo puedo echar un chiste, sienta que lo puedo echar, que si él quiere echar un chiste, lo pueda echar, que si él tiene un problema y hoy está bloqueado, lo pueda decir y que podamos parar y que podamos comunicarnos de una manera realmente humana. Me parece que sin eso, ¿cómo voy a entender al otro que está ahí? O sea, ¿cómo voy a poder llegar a entenderlo? Y eso es muy difícil porque como usted tiene la presión encima, entonces, claro, a mí se me sale el otro, se me sale el ogro, se me sale el controlador, el que quiere no sé qué, pero cuando estoy ahí, me enceguezco y no me doy cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Me ha pasado, o sea, hace tiempo, afortunadamente, no sé, era una escena y se repetía y yo ya tenía tanta rabia que, claro, la rabia no me deja ver. Entonces, no me deja ver que el actor está cansado, no entiende, está confundido y yo, otra vez, es que así no es, y el pobre allá cansándose, desgastándose y yo acá metido en mi burbuja de ira y de estrés porque entonces tengo estreno de la semana entrante. ¿Y qué? O sea, ensayando más no voy a hacer que el actor llegue más rápido a eso en este momento en el que él está, porque en estos momentos él está bloqueado y no me he podido parar mi rabia, parar mi ego y decir, venga, ¿qué le pasa? ¿Quiere que pausemos? ¿Podemos seguir con otra escena? Negociemos también. Yo entiendo que el teatro es imperativo y que la fecha de estreno no se mueve, y sí, pero ya, o sea, hay ciertos niveles donde la negociación es imposible. La función empieza a las 8, no puede empezar a las 9 porque el otro actor está estresado. Sí, pero en la medida en que se puedan negociar las otras cosas, pues es mejor negociarlas porque si no, no va a pasar. Pero negociarlas desde la humanidad del otro, ¿sí? Esa inteligencia emocional a mí me parece que es clave. Y me parece que de eso se habla muy poco, ¿saben? Me parece que se habla muy poco en la SAB, me parece que se habla muy poco. O sea, un director al final es un jefe de personal. ¿Y cómo es la relación que entabla con las otras personas que tiene ahí? ¿Y cuál es la ética y cuál es? Sí, tiene que haber un nivel de profesionalismo, sí, pero tiene que haber un nivel de humanidad. Yo no puedo trabajar con personas completamente ajenas y creo que cuando hay una barrera es clave que el director trate de sortearla, porque yo sí creo, y lo veo también en el cine, las grandes obras de arte que se producen es porque hay una sinergia tremenda. O sea, Bergman no hubiera podido sin Lee Volman, porque había una sinergia, había una conexión ahí, y cuando Lee Volman se salió y cuando Bergman trabajó con otra actriz distinta de las del combo con las que él trabaja, se nota, porque no hay una relación orgánica. No solo estoy hablando desde el término moral, que también, sino desde el término estético. O sea, la Candelaria, ¿por qué construye lo que construye? Porque logra construir un grupo, con todos los rayes, con todas las neurosis que tienen los grupos seguramente, pero logra construir una relación humana de gente que le copia en su estética y por eso él puede llevar esa estética hasta allá. Si él no logra construir ese vínculo, está perdido. Cristóbal Peláez, el Matacandelas, o sea, ¿cómo ha logrado llegar hasta donde ha llegado ese grupo? Pues porque de todas maneras, sea como sea, han logrado construir eso. Si no se logra construir esa relación humana,
es muy difícil. Porque si yo no puedo como director decir, me equivoqué, perdón, o sea, yo creo que era por acá y no es por acá. Y yo no puedo tener la confianza de decirlo porque voy a tener miedo de que el actor me va a juzgar, ahí cómo va a crear uno, con una escopeta acá. Y lo mismo el actor, o sea, si el actor se equivoca y va a pensar, no, me equivoqué, entonces ahora el director va a pensar de mí que soy malo, me va a cambiar, no sé qué. ¿Quién crea así? Puede surgir, pero no va a llegar tan lejos porque el pensamiento lúdico va a estar completamente constreñido. Esa es una. La dos, las relaciones entre los roles. Pues lo que le digo, yo creo que es un trabajo de esquizofrenia. Yo escribo libretos para televisión, hago telenovelas, que no tienen nada que ver con lo que hago en teatro. Y yo creo que eso es lo que me permite mantenerlos arriba, ¿sí? O sea, yo como guionista de telenovela voy a comunicar cosas, tengo un discurso estético también desde ahí, muy diferente al que tengo planteado en el teatro. Para mí no tiene nada que ver. O sea, no me interesa hacer televisión en teatro, para nada. De hecho, hago teatro porque no quiero hacer televisión. Y cuando hago televisión, no quiero hacer teatro. O sea, estoy acá contando una historia de amor bonita, yo quiero que todos sean papacitos, mamacitas, que el amor triunfe sobre la adversidad, que el malo tenga su castigo, que tan. Y ahí me parece que hay otras cosas interesantes que contarse desde otro lugar, no desde el teatro. O sea, empezar a reclamarle, pero cuando estoy en teatro, no, me soltaron a recreo, y ahí yo sí quiero que mis personajes lleguen hasta el fondo y que se saquen la mierda y que encuentren sus conflictos, sin demeritar tampoco la televisión, porque el hecho de que sea mercado, el hecho de que me paguen por eso no quiere decir que sea malo, quiere decir que es diferente y quiere decir que no es un ejercicio tan personal. Entonces ahí el tema de la libertad no tiene tanta importancia como lo tiene en el teatro, ¿sí? Y eso me parece que con todos los roles, lo mismo, cuando estoy dirigiendo, no puedo estar actuando, o sea, cuando estoy actuando no puedo estar dirigiendo, ¿sí? O sea, hace poco terminé un montaje con Nido Teatro, tenía una directora más joven que yo, con menos experiencia, pero yo soy el actor de ella y yo estoy al servicio de ella, yo no estoy dirigiendo, no es mi trabajo entrar a eso, ¿sí? Si yo no entiendo la diferencia en cada uno de los roles y trato de empezar a mezclarlos, me voy a joder la vida, creo yo. Porque entonces como actor siempre voy a estar monitoreando desde fuera y mirando, no, o sea, yo entro a escena con cadáver y ya el de la luz es que mire a ver qué hace, ese no es mi problema, o sea, ya me toca a mí resolver el problema de acá. Y lo mismo con cada una de las etapas, o sea, creo que sí le toca a uno como fragmentarse y ser muy respetuoso de las fronteras que tiene cada uno de esos roles. O sea, mi rol como actor hasta dónde llega y mi director es mi director. Sea Diana Pavón, o sea, el que sea, es mi director y yo a mi director lo respeto y yo en mi director creo hasta el final. Así vayamos al fracaso más estruendoso, es mi director, punto. Y mi labor como actor es apoyar a ese director hasta el final, ¿sí? Pero mi labor como director ya entonces es otra, ¿sí? Entonces ahí es donde creo que hay que medir las responsabilidades en cada uno. Y el último tema, que también álgido, que es el tema de la política y el teatro, a mí en lo particular me interesa muchísimo, me parece que el teatro, no solamente colombiano, sino latinoamericano, está atravesado por la política, indudablemente, pero me parece que sí, últimamente, me parece a mí que llega la hora de replantear lo que entendemos por político, ¿no? Porque es que a veces me parece que entendemos que lo político es lo proselitista. Entonces entendemos que hacer teatro político es casi como hacer canción-mensaje, como la canción-mensaje de los años 60, Pablos Gallinazos y toda esta cosa, y no necesariamente. Ese es un matiz del teatro político también bonito, ¿por qué no? De ese teatro didáctico, brechtiano, que nos quiere enseñar algo, pero ese no es todo el teatro político. O sea, está Berkhoff, está Sarah Kane, o sea, está Steve Soler, está Sergi Belbel, o sea, están dramaturgos contemporáneos que son súper políticos, pero que ya tienen una mirada más contemporánea sobre ciertos conceptos como la verdad, por ejemplo. O sea, ya no hay como una verdad revelada que tenemos que desentrañar, no hay como una gran moraleja necesariamente al final. O sea, ya lo político se va mezclando, lo político se va mezclando con lo sexual, se va mezclando con lo familiar, se va mezclando con lo íntimo, ya no es lo político, es solamente lo que tenga que ver con la sociedad como tal, ¿sí? Por ejemplo, la lucha de las minorías sexuales
en estos momentos, o sea, nunca antes la sexualidad había estado tan politizada como ahora. O sea, ahora ellos, ellas, todos, toda esta vaina, o sea, es una vaina muy fuerte que se nos está metiendo en la vida íntima y de lo cual el arte tiene que empezar a dar cuenta. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y entonces ahí sí creo que es importante hacer un replanteamiento de lo político para mí, porque siento que la dramaturgia ya está un poco estancada en la necesidad de dejar una enseñanza, porque lamentablemente nos han sometido a unas políticas culturales que nos llevan a instrumentalizar el arte. Entonces el arte no es un fin en sí mismo. Es como que usted le diga al filósofo, usted tiene que hacer filosofía para enseñar filosofía. ¿Sí? Hacer filosofía por producir, solamente por el hecho de producir pensamiento, es importante en una sociedad. Entender eso acá es difícil, y muchos teatreros y teatristas, para poder sobrevivir, pues han tenido que someterse a esa instrumentalización. Y lo triste es que se nota. Entonces, algunos han logrado mantener su discurso acá y poder poner un discurso oficial para poder luchar con el tema de las becas y todo eso. Algunos han tenido como el dique y lo saben hacer, pero muchos no. Y eso me parece que es la crisis que está atravesando ahorita la dramaturgia, porque es difícil encontrar voces, porque como me tengo que ganar el premio de mi cultura, entonces para ganarme el premio de mi cultura tengo que hablar de un campesino desplazado. Yo no tengo nada que decir sobre eso, no importa, pero está bien hablar de campesinos desplazados, no sé qué, hablar del proceso de paz, porque ya casi que es una fórmula de memoria. ¿Qué es lo que quieren escuchar ellos allá para sentirse mejores personas y qué es lo que yo les tengo que comunicar? Eso no es para mí arte. O sea, el arte es sentarse a pensar, ¿yo de qué carajos quiero hablar? ¿Y por qué será que quiero hablar de eso? ¿Y será que quiero hablar de política o no? Y si quiero hablar de política, ¿desde dónde? Entonces usted preguntaba si se podía hablar desde el poder y hacer política desde el poder. Se puede, a mí no me interesa. Me parece ruin. O sea, me parece que, por ejemplo, el humor. Me parece que el humor vale la pena cuando se hace desde la marginalidad. Me parece que desde el poder no vale la pena. O sea, me parece que una persona que se ponga... Entonces diga, no, pero si nos burlamos de Duque, entonces pues burlémonos de la señora que vende arepas. Los dos estamos en igualdad. No estamos en igualdad. O sea, el otro está en una posición de poder y por lo tanto mi trabajo es subvertir esa posición de poder en donde el otro está. Me parece que es ruin cuando yo empiezo a hacer política desde mi lugar de poder, porque me parece que me estoy aprovechando de un espacio que me pone en una situación desventajosa en mi relación con el espectador. Entonces ahí, pues por lo menos a mí, eso ahí no me interesa llegar. Siempre me interesa hablar como desde el cuestionamiento de lo hegemónico, y por eso para mí el tema de la transgresión es bien importante en mi creación. Y habría que entender un poco también a qué le llamamos poder, porque el teatro también en sí mismo es un poder, el arte en sí mismo es un poder. ¿Dónde están los poderes? ¿Dónde están los poderes sociales? Y dónde dentro de esa sociedad nos ubicamos nosotros, porque sí o sí tenemos un lugar político. Sí o sí, al decidir que voy a ser artista, pues tengo una ubicación dentro de la polis, o sea, tengo un lugar político, que no es proselitista, y que está apuntando a unos objetivos. Y entonces también tengo un poder, y cómo yo manejo ese poder. Porque también desde el arte también instrumentalizamos, como digo, esos poderes, y también en ese camino de instrumentalizar el teatro cometemos crímenes enormes y ideologías, dogmas que pervierten la razón de ser. Y a mí también me parece como chévere lo que dice Pedro, de podernos tomar el tiempo de hacer teatro porque queremos hacer teatro. En tiempos como tan políticamente puestos, ¿sí? Como que todo apuntaría a que tenemos que hacer teatro para educar, teatro para la comunidad migrante, teatro para la paz, teatro para, y en qué momento los actores nos dedicamos a hacer teatro porque queremos hacer teatro. Y porque queremos pensar y porque queremos sentir y queremos dudar. ¿En dónde más lo podemos hacer? Es la pregunta. ¿Lo puedo hacer en el trabajo? Yo no lo puedo hacer en la televisión. No puedo, aunque quisiera. No hay una cadena de producción, o sea, ahí no se puede. Entonces, ¿en dónde? Si no es en el teatro, ¿en dónde? Sí, era lo que hablaba justamente con una amiga poetisa que me decía, casi todas las palabras que nosotros decimos son mentira. Cuando usted dice ¿qué hubo?, usted realmente no está preguntando qué hubo. O sea, a usted realmente no le interesa qué le pasó a la persona. Es un protocolo, sí. Y la vida está llena de protocolos. Y tal vez el teatro y el arte sean de los pocos espacios en donde uno puede decir, hombre,
qué significa esta palabra, realmente hasta el fondo qué significa esta palabra y qué significa para mí y de pronto lo que significa para usted, porque como no hay un lugar de instrumentalización, pues podemos hablar a carta blanca de cosas que de pronto ni siquiera en nuestra vida personal lo podemos hacer. Ni siquiera me puedo sentar con mi papá a hablar de eso, pero a lo mejor él sí se puede sentar y ver esa obra de teatro y escuchar algo que de pronto él no sería capaz de escuchar en ningún otro contexto. Yo creo que eso es importante para cualquier sociedad y creo que las sociedades más avanzadas lo han tenido claro, solo que acá pues claro, estamos en un mierdero de sociedad muy complejo en donde nos quieren como ir quitando ese trabajo y por eso para mí sí la creación es un acto de resistencia, pero un acto de resistencia muy importante, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenemos espacio para 3 preguntas más. Seré breve. Hola. Hola, una pregunta muy puntual es, ¿cuál es el punto de partida para la escritura? Es decir, ya hablaste del lugar político, ya hablaste de dónde se puede sacar como la raíz, el lugar, el punto de interés de lo que quieres hablar, pero específicamente al momento de sentarte a escribir, ¿qué usas? ¿Qué haces para empezar a plantear una idea, armas ideas? No sé, o sea, ¿cuál es tu método? No, pero Te están pidiendo que vendas el secreto. Pero mi método depende mucho de las condiciones. O sea, no sé, yo he escrito obras por encargo porque me ha tocado y lo he pagado caro. Porque, no sé, cuando escribí Purgatorio Express pasé un proyecto de Iberescena y yo dije, sí, migración, no sé qué tal, la de siempre, ¿no? Y después llega el material y yo digo, ¿yo qué tengo que comunicar ahí? O sea, estuve investigando 4 meses, buscando y no lograba... Entonces... Uno puede arrancar desde cualquier lado, uno puede arrancar, voy a decirlo técnicamente, uno puede arrancar desde un concepto, desde una imagen, desde una idea, una idea es desde una imagen, desde un concepto, desde un conflicto, desde un personaje, desde un argumento o desde una estructura. Son los 6. Sí, una estructura, por ejemplo, quiero contar todo de atrás para adelante, eso es una estructura. Quiero partir de un personaje, me quiero inspirar, quiero contar la historia de mi mamá. O quiero pensar en un conflicto. Listo, quiero pensar en 2 personas que tienen que estar acá y el uno para poder salir tiene que abrirle el estómago y sacarle la llave. Eso es un conflicto. No vale huevo estos qué clase de personajes son porque están solamente conminados al conflicto. Puedo partir de un concepto. Yo quiero hablar de la libertad. Puedo partir de una imagen. Puedo partir de una mujer que se está comiendo un mendrugo de pan mojado en medio de una tarde lluviosa en la calle. De la foto. En Cadáver Exquisito. Exacto, la foto. O sea, hay 1000 puntos de partida. Yo no diría que uno tenga solamente uno. Lo que pasa es que cualquiera de ellos puede ser sugestivo y yo creo que vale la pena intentarlos todos. Lo importante es que esos son realmente preguntas detonantes para poder empezar a indagar hasta que usted encuentre realmente lo que tiene que ser dicho, lo que su inconsciente quiere. Bueno, yo soy muy llano en toda mi manera de ver la vida. Entonces siento que siempre hay algo inconsciente que está palpitando en el inconsciente mío y seguramente que si es un deseo estético en el inconsciente colectivo. El tema es descubrirlo. O sea, el tema es cómo llegar a tocar esa fibra honda de allá y cómo empezar a utilizar estos signos artificiales. Cuando me refiero a signos artificiales, son signos utilizados por la voluntad. Estos signos artificiales para llegar a los signos naturales de la obra de arte. Ahí es donde creo que está la clave. O sea, porque yo, no sé, yo quería hablar de migrantes, pero yo terminé hablando de la autoridad femenina en Purgatorio Express. Yo quería ir para allá, sí, pero lo que había adentro para decir no estaba allá, estaba acá. Entonces, si uno no es consciente de eso, y por eso yo le decía a César, para mí el proceso de escritura es muy largo, muy complejo, muy errático, muy difícil, porque a veces he estado 3, 4 años con obras que tiraba a la basura. O sea, que las tengo bloqueadas porque digo, no encuentro todavía yo qué hay de mí ahí todavía. O sea, necesito encontrar algo que tenga una vida propia, que no tenga solamente la necesidad de existir por mi voluntad estética, sino que existe en sí mismo. Ejemplo, en Club Suicida Busca, yo quería llegar allá a contar unos suicidas que se quieren morir y no sé qué.
¿Pero de qué terminé hablando? Pues de las desazones adolescentes existenciales que estábamos viviendo todos los que estábamos actuando eso. Más que... Y entonces, claro, porque yo no lograba entender eso hasta que empiezo a entender que estoy utilizando un montón de anécdotas de mi adolescencia y de una adolescencia que se vivió con un grupo de amigos en una época muy particular de nuestras vidas que hizo que eso cogiera una vida. ¿Sí? No es que yo dije, voy a hablar sobre mi adolescencia y sobre no. Lo que le digo, yo quiero partir de un club de suicidas. Pues usted arranca por ahí. Pero usted tiene que tener la conciencia de que la sensibilidad para decir el material por dónde me está llevando. Pero allá está el suicidio. Esto de que si tú quieres un gato y tienes un perro, no, el perro no te sirve, tienes que buscar el gato. Yo no creo, porque es que usted trabaja con lo que le sale. Entonces, si usted no le salió, yo quería un gato, sí, pero salió perro, pues marica, adopta el perro más bien, ¿no? Y póngale orejitas, no sé, hágale algo, pero aprenda a querer a ese perro porque de pronto lo que está saliendo es un perro y no un gato, porque el gato muy seguramente viene del logos, de la intención creativa, pero no de lo que está emergiendo sinceramente desde ahí. Ahí es donde me paro yo con el tema de la creación. Listo. Hola, pues yo tengo dos preguntas. Ahorita que hablabas con relación al ensayo, digamos, cuando piensas en un ensayo, ¿cuál sería como la forma o qué es un buen ensayo? ¿Qué debe tener un buen ensayo? O sea, y por otro lado, me gustaría saber cómo, digamos, como esa relación que tienes con la dramaturgia y también con la dirección. Cuando piensas en los personajes, digamos, y pensando también desde ese conflicto o eso muy propio de lo colombiano y de ese subtexto colombiano, cuando piensas en eso, ¿cómo piensas en el silencio de los personajes? Entonces, cuando piensas digamos, en el silencio de los personajes, o qué guardan los personajes, okay. o el subtexto de los personajes. Digamos, como en qué piensas o si piensas en eso o siempre están hablando. Ok, voy por la primera, que ya se me olvidó. El ensayo, un buen ensayo. Un buen ensayo. El mejor ensayo es cuando usted descubre la sinergia del grupo, creo yo. O sea, cuando usted descubre qué es lo que realmente cada uno tiene para aportar allí y logra aprovecharlo al máximo. Para eso se necesita un buen calentamiento y un buen calentamiento que caliente toda la herramienta de trabajo, la voz, el cuerpo, el espacio, los reflejos, la escucha, la atención, la fuerza física, la resistencia. Un calentamiento que predisponga el cuerpo a ese tipo para que la sensibilidad esté más abierta y poder ir encontrando eso, cuáles son los roles de ese grupo, por ejemplo, que son diferentes a los del otro y que son diferentes a veces a los del día anterior, ¿no? Hay días en los que hay un actor que está súper propositivo y al otro día está súper silencioso. Me parece que un buen ensayo es cuando uno logra escuchar y entender y poner a cada actor en el rol en donde más puede dar a la obra. Eso me parece que es la clave. O sea que... Y no quiere decir que como este es mal actor, entonces lo pongo acá al ladito, y como este es el bueno, entonces lo pongo acá, sino este que yo veo que es malito, ¿cómo hago para comunicarme con él y de pronto no es tan malito? De pronto él puede hacer algo que yo todavía no he descubierto, y cuando uno lo descubre, ahí creo que hay sinergia, porque siento que cuando los roles en un grupo se organizan, hay algo que empieza a funcionar de una manera mágica. Y ya ahí, de pronto usted cogió y montó 3 escenas en un ensayo y usted no se dio cuenta. Y cuando no hay sinergia, creo que lo que pasa es que los roles no están organizados y uno está tratando de forzar unos roles que no corresponden. Y entonces por eso ahí uno se choca y se choca y se choca. Pero pues como siempre es un evento mágico también que pasa. O sea, usted está ahí y de pronto, ¡pum!, en unos ensayos pasa, en otros ensayos no pasa. No, fórmula así, no hay. Pues calentar y ser buena onda. Los silencios perdón. El silencio, no, para mí es fundamental. De hecho, yo en mis textos no utilizo acotaciones, muy pocas, y una de las pocas que uso es pausa y silencio.
Casi nunca pongo enojado, bravo, camina hacia adelante, mira circunspecto. Yo casi nunca uso esas acotaciones en mis textos. Pero la única que sí me rehúso a no usar es pausa o silencio. Porque claro, lo que necesito es que el silencio ayude, mejor dicho, la palabra muchas veces está es para que el silencio se haga evidente. Para que a través de... Sí, a veces la palabra existe, o sea, digo, está haciendo frío. Qué rico una aromática. Sí, ya el silencio empieza a hablar, ¿no? O sea, el silencio, César, tráigame una aromática, por favor. ¿Me entiende? O sea, y mire lo potente que es el silencio, y a veces puede ser mucho más potente que decir, ay, venga, me trae una aromática, porque de pronto llega más lejos. O sea, llega más lejos porque dice sin necesidad de decir. Porque creo que se acerca a eso de lo que hablábamos ahora, se acerca más a los signos naturales que a los artificiales, ¿sí? Porque la palabra proviene del logos, pero el silencio proviene de la animalidad, de la proxemia, o sea, el silencio permite que afloren esas otras cosas que muchas veces a través del logos no lo podemos decir. Entonces ahí creo que está el valor, ¿no? Tenemos una pregunta en YouTube, Pedro, que la hace un estudiante del énfasis de dirección, que se llama Daniel Sarmiento, y dice: hay una discusión latente sobre la pertinencia del énfasis de dirección en la SAP, teniendo en cuenta que el rol de director en muchos casos es asumido por actores. ¿Cuál es tu visión de esto? Yo casi nunca he actuado una obra que... Cuando yo he actuado en mis obras, usualmente ha sido un remontaje o ha sido un monólogo. No tengo la experiencia de estar montando la obra con varios actores y al mismo tiempo estarla dirigiendo y actuando. Y para mí no es una experiencia interesante, si les soy franco, para mí. Porque ni puedo soltar lo uno ni puedo soltar lo otro. En el monólogo es diferente porque el monólogo depende de mi propia partitura y después de que tengo mi propia partitura, listo, trabajo con un asistente que me ayuda a mirar y a ir procesando cosas, pero es un trabajo como muy personal, un poco medio autista también. Pero el otro me parece para mí es enredado, no sé cómo lo hacen. O sea, no sé cómo hago yo para estar acá un ratico y después estar acá otro ratico, pero sobre todo cómo hago yo para construir una relación orgánica con este de acá, si yo sé, si el otro actor sabe que yo estoy haciendo acá, pero en el fondo yo tengo trampa porque yo tengo más poder que él. Entonces, a mí me parece difícil. Yo lo puedo hacer cuando estoy haciendo reemplazos. O sea, cuando se sale un actor y entro yo a reemplazarlo, sí, porque ya la partitura está creada. Pero a mí me gusta más sentirme en igualdad de condiciones con los otros que tengo en escena, para poder jugar más. Porque es como cuando usted sale a jugar y usted tiene una pistola y el otro tiene un yo-yo. Pues el otro no se va a divertir tanto jugando con usted porque sabe que usted tiene el arma. Entonces ahí me parece que es más complicado, pero no estoy diciendo que no se puede, yo no lo sé hacer. Sí, creo que la pregunta va, porque como estamos hablando, que el director que actúa tiene una sensibilidad distinta. Entonces Daniel está preguntando que dónde queda entonces este énfasis en dirección, donde el director es director. No, es que yo creo que usted puede ser director, actor, tararán, en tanto usted entienda las responsabilidades que tiene en cada campo. Porque el problema, y eso también pasa, cuando hay actores que se ponen a dirigir y se empiezan a comportar como actores y no como directores. Entonces son demasiado viscerales en la relación con el material y pierden perspectiva. ¿Pierden perspectiva en qué? En que se concentran tanto en la emoción del actor, tanto, que pierden sensibilidad con lo visual. Entonces lo visual se siente forzado, no entra orgánicamente. Pierden sensibilidad con el ritmo general de la escena, con la composición del cuadro, porque están demasiado metidos en su rol de actor. Entonces están mirando la emoción y uno ve que el actor se rompe y grita y no sé qué, pero alrededor no está pasando nada. Entonces no se siente una relación orgánica entre los significantes de la escena. Entonces ahí es lo que digo, el director, si quiere actuar, que actúe, pero cuando actúa, no está dirigiendo, digo yo. Y cuando dirige, y cuando escribe, y se puede hacer todo. Bueno, Rafael Espreger hace todo al mismo tiempo, la verdad no sé cómo lo hace, pero para mí sí es muy importante el tema de las fronteras y de las responsabilidades de cada uno. Porque aunque usted haga varios roles,
pero como que usted tenga conciencia. Por ejemplo, tener conciencia de cuándo estoy resolviendo un problema dramatúrgico y cuándo estoy resolviendo un problema de dirección. Hasta qué punto es un problema de dramaturgia que todavía no he resuelto y hasta qué punto es un tema que sí tengo que resolver en el escenario porque es escénico. Si no entiendo la diferencia entre un problema dramatúrgico y un problema de dirección, ahí sí creo que empieza a haber problemas. Pero no tiene que ver con que sea la misma persona, sino que es la misma persona, sí, pero son disciplinas distintas, con niveles de exigencia diferentes y con herramientas técnicas de trabajo distintas. No pueden usarse de la misma manera. No puedo dirigir como actúo, no puedo actuar como dirijo. Eso me parece que no es. Bueno, Pedro, hemos hablado de estética, del lugar sensible del director, de estas capas que tú nos cuentas en tu proceso, de los materiales, del material humano que está, de este acto de fe que es tanto la dirección como la actuación. Y lo más interesante es que lo hemos podido ver, a los que asistimos al ensayo antes, hicimos trampa porque pudimos ver el ensayo, pero también lo podemos ver en tu práctica artística, porque... pues coincide un poco con que Pedro está en temporada, estamos en temporada de Cadáver Exquisito. Cuéntanos. Mañana tendré una función de Cadáver Exquisito, es única, en el evento de autoficciones teatrales que está organizando el Teatro La Candelaria. Mañana a las 7:30 en La Candelaria, 15.000 para estudiantes, 30.000 para particulares. Va a haber es la única función de Cadáver Exquisito que pues, está programada por ahora, entonces... si les interesa, pues por allá los esperaré. Y pues lo más interesante de estos conversatorios es poder de verdad entender estos discursos privados ya aterrizados en las prácticas estéticas, ¿no? Porque pues discursividad hay harta, pero entenderlo desde la práctica es siempre más enriquecedor, siempre como que uno logra entrar y adentrar en la técnica y en el pensamiento que nos plantea el director, el actor. Entonces, Pedro, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con este espacio desde el 125. La próxima semana tendremos a Carolina Vivas, que es nuestra otra directora invitada, y con el motivo de la celebración de la Semana del Teatro tendremos 4 directores invitados, que son Catalina Moscovich, Dubián Gallego, Adelaida Palacio y Jorge Cao. Estarán contándonos también de sus distintas maneras de leer el teatro, de pararse como directores, de entender el ejercicio del actor y del director y sobre todo del ecosistema teatral que tenemos en Bogotá, de cómo ustedes que se están formando o nosotros que los estamos formando, los estamos llevando hacia un ambiente más amable, no solo desde la práctica, sino también desde la gestión, desde la producción, desde la circulación en su quehacer. Esto es desde el 125. Pedro Miguel Rosso, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por el espacio. Muchas gracias a todo el equipo de producción, a la SAP, al subcomité de extensión y a ustedes por estar acá. Bueno, Cadáver Exquisito mañana. Eso es. Ese fue el producto.